Hola, mi nombre es Lázaro Antonio Hernández y en este video vamos a hablar sobre 5 lecciones que aprendí sobre la historia de El Salvador y que me permitirán hacer un mejor economista. Comencemos. Curso 2020, El Salvador en la economía mundial, sección 02. La primera lección que vamos a ver se trata sobre El Salvador de 1884 y 1919. El Salvador en 1884 se ve envuelto por circunstancias que lo llevan a tener una recesión económica debido a la segunda revolución industrial en 1850 y también en 1870 una crisis en Europa generando deflación, afectando directamente a El Salvador, ya que los países europeos eran los principales socios comerciantes. A todo esto, sumándole la corrupción del gobierno de Rafael Saldívar, originó una crisis económica en el país. Fue el presidente Ezeta quien vino con grandes reformas monetarias y fiscales para superar la crisis, nuevos impuestos que recaían en las ganancias de los cafetaleros, pero aquí la lección que nos deja esta historia de El Salvador, que en ese entonces a los cafetaleros no les gustó, ya que estaban cansados del gobierno militar que usaban sus impuestos para pagar ferrocarriles y otras obras públicas. Era lo que decían ellos, sin comprender que esos ferrocarriles y obras públicas eran a ellos a los que más les beneficiaba. Y en la historia, el presidente Ezeta quedó como el villano cuando en verdad trataba de hacer lo correcto para salir de la crisis, ya que en ese entonces los cafetaleros tenían una gran influencia en el país, originando un golpe de estado que les benefició a ellos, pero a los más pobres no. La segunda lección se trata sobre el levantamiento campesino de 1932, una cicatriz en la memoria. El gran proceso de privatización de las tierras y concentración de los terrenos comunales dio inicio a un movimiento social, comenzando por un levantamiento campesino cuyo origen era la opresión, la tiranía y la represión gubernamental ante las personas más pobres. Se levantaron contra ellos ya que dependían de salarios bajos, sin acceso a la tierra y a la salud. Mientras que los más ricos vivían con grandes lujos, los menos afortunados eran olvidados y despreciados. Eso nos dice que al comienzo de un nuevo siglo, cuando se intenta construir una sociedad democrática, es imprescindible incluir en el proyecto el respeto al indígena, al campesino y a las memorias que guardaban todos los supervivientes del suceso del 32, ya que nos da un claro ejemplo de la lucha de la exclusión cultural, económica y política. Tenemos que tener en claro que esto en el futuro no puede volver a suceder. La lección 3 es sobre eliminar la desigualdad social. En 1921 y 1925, a los jornaleros vivían en condiciones tan precarias y con sueldos que solo cubrían el 27.5% de la canasta básica rural. Es una clara lección de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Hoy en día el capitalismo nos hace creer que las personas no son explotadas, pero en realidad el capitalista no ganaría nada si no explotara a sus empleados. Por eso es importante analizar y comprender que la sobreexplotación debería de ser vista de forma negativa. Claro ejemplo que los jornaleros de esa época, que sus alimentos diarios valían 2 centavos de dólar por persona. Esto hacía que las personas claramente hicieran actos desesperados para sobrevivir.
y lo peor que no había justicia en la cual se pudiera defender los actos que ellos hacían. En conclusión, no había empatía, humildad ante estas personas. Algunas de las soluciones directas que pudieron haber ayudado en la fecha era subir los salarios, tener acceso a la salud y buena alimentación, entorno laboral saludable, ya que eran víctimas del maltrato físico. La lección 4 se trata sobre no ocultar la realidad de los sucesos del país. Desde el gobierno de Maximiliano Hernández se promovió una política cultural para reinventar al país, imaginar un país trabajador, pacífico, respetuoso, tradicional y anticomunista. Pero en realidad lo que hicieron fue construir que la identidad colectiva que se construyó en ese periodo se perdiera y se distorsionara la memoria de lo ocurrido. Un grupo de artistas puso en práctica una política cultural que logró lo que la oligarquía no había logrado hasta entonces: dominar mediante el consenso. Ninguno de los artistas, de los intelectuales, habló, pintó, escribió sobre los hechos que sucedieron en 1932. Ocultar la realidad del país puede ser un problema, ya que las personas, al ver distorsionada la cultura, la memoria de las personas que pelearon por la supervivencia se queda en el olvido, como si no hubiera pasado nada, dejando a la vista apariencias que son buenas para la vista, pero no explican la realidad del país. Y para finalizar, la lección número 5 se trata sobre la desigualdad de las tierras, la inmigración, etc. La importancia de un país, de un plan de regulación y absorción de salvadoreños que retornan hacia El Salvador desde la guerra de El Salvador con Honduras. Muchas familias que habitaban en Honduras regresaron a El Salvador, lo que intensificó la desigualdad de la propiedad, generando tensión entre el gobierno y los campesinos, motivados por una reforma agraria que les hiciera justicia. Es importante reconocer el impacto de la emigración, ya que genera grandes desigualdades en el país. Sin no tener la manera de organizar este fenómeno migratorio, sucedería otra vez lo que sucedió en 1976, que el gobierno no estaba preparado para poder regular al número de personas que estaban retornando al país. Por eso generó muchas protestas en el país. Hoy, en la actualidad, un claro ejemplo sería el 1.000.000 de salvadoreños que residen en Estados Unidos.